¿Alguna vez has sentido que no estabas solo en la carretera, aunque no hubiera nadie alrededor? Luces que aparecen de la nada, figuras al borde del camino y voces que no deberían escucharse mientras conduces. ¿Y si te dijera que no son alucinaciones, sino advertencias? Número 7. La figura que camina contra la lluvia. Perú. Esta aparición se repite en noches de tormenta, cuando la lluvia cae con fuerza y la visibilidad es mínima. Conductores relatan ver una figura humana caminando lentamente en medio del aguacero, siempre en sentido contrario al tránsito, como si avanzara sin esfuerzo contra el viento. A diferencia de otras apariciones, esta no corre, no grita, no pide ayuda, simplemente camina. Su silueta suele ser oscura, delgada, a veces encorvada. Algunos aseguran distinguir ropa antigua, empapada, pegada al cuerpo. Otros dicen que no tiene rostro visible, solo una sombra más oscura donde debería estar la cara. El fenómeno se vuelve perturbador cuando el vehículo se acerca. Los faros iluminan la figura, pero no proyecta sombra. Y en el instante exacto en que el auto debería pasar junto a ella, la silueta desaparece como absorbida por la lluvia. En varios casos documentados, minutos después ocurre un accidente más adelante. Deslizamientos, árboles caídos, choques fatales. Conductores sobrevivientes afirman creer que la figura no era una amenaza, sino una advertencia, un alma atrapada en la carretera y la tormenta, caminando eternamente para alertar a otros, pero no todos reciben el aviso a tiempo. Número 6. La mujer que pide ayuda en la carretera. Colombia. Una de las apariciones más comunes y perturbadoras en carreteras de Colombia es la de la mujer que aparece sola, de noche, pidiendo ayuda. Conductores aseguran verla caminando por el andén, vestida de blanco o con ropa antigua, empapada por la lluvia o cubierta de polvo, levantando el brazo con desesperación. El patrón se repite con inquietante precisión. La mujer solicita que la lleven a un pueblo cercano, habla poco durante el trayecto y parece angustiada. Sin embargo, al llegar al destino o incluso en medio del camino, desaparece del asiento trasero sin dejar rastro. En algunos casos, cuando el conductor pregunta por ella en la dirección indicada, un familiar responde algo que hiela la sangre. Esa mujer murió hace años, en un accidente en esa misma carretera. Muchos relatos coinciden en que se trata de víctimas de atropellos o choques fatales, almas atrapadas repitiendo sus últimos momentos, buscando ayuda que nunca llegó. Lo más aterrador es que varios conductores aseguran haber encontrado luego huellas mojadas en el asiento, el olor a tierra húmeda o marcas de manos en los vidrios, prueba de que aquello no fue una simple alucinación. Esta aparición es tan frecuente que en algunos tramos viales ya es considerada una leyenda viva, transmitida entre camioneros, taxistas y viajeros nocturnos. Y aún así, sigue apareciendo. Número 5. El auto fantasma que aparece a toda velocidad. México. En numerosas carreteras solitarias mexicanas, especialmente en tramos rectos y mal iluminados, conductores aseguran vivir una experiencia aterradora. Un vehículo aparece de la nada a toda velocidad, con las luces largas encendidas, pegándose peligrosamente el parachoques trasero. El auto no hace ruido de motor, no se escucha aceleración ni frenado, solo las luces blancas o amarillentas acercándose cada vez más, obligando al conductor a cambiar de carril o frenar con pánico. Pero cuando finalmente miran por el retrovisor, el vehículo ha desaparecido por completo. En otros casos, el fenómeno es aún más perturbador. El auto fantasma adelanta de forma imposible, atravesando curvas cerradas o zonas donde no hay espacio para pasar. Algunos testigos describen modelos antiguos, coches de los años 60 o 70, destrozados, oxidados o con partes faltantes, como si vinieran directamente de un accidente fatal. Investigaciones locales suelen revelar que en esos mismos tramos ocurrió un choque múltiple, una carrera ilegal o una muerte violenta en carretera. Se cree que el conductor fallecido sigue manejando, atrapado en el instante previo a su muerte, repitiendo eternamente el trayecto. Lo más inquietante es que varios automovilistas afirman que tras el encuentro sus radios se apagan solos, el velocímetro falla o sienten un frío intenso dentro del vehículo, como si algo hubiera viajado con ellos, aunque no lo vean. Número 4. Las señales que cambian de lugar. Escocia. En ciertas carreteras aisladas, especialmente en zonas montañosas y tramos poco transitados, conductores han reportado un fenómeno imposible de explicar. Las señales de tránsito cambian de lugar mientras manejas. Todo comienza de forma sutil. Un aviso de curva peligrosa aparece donde nunca estuvo. Más adelante, un letrero de velocidad máxima 40 surge en plena recta. El conductor piensa que simplemente no recuerda bien la ruta, pero el problema empieza cuando al mirar por el retrovisor,
la señal ya no está ahí. Al avanzar unos kilómetros, el mismo letrero vuelve a aparecer, idéntico, oxidado, torcido, como si se hubiera movido solo. Algunos testigos aseguran que las señales incluso muestran mensajes distintos a los normales, advertencias mal escritas, flechas que apuntan al vacío, símbolos antiguos o números que no corresponden a ningún kilómetro real. Lo más perturbador ocurre cuando el conductor decide obedecer una de estas señales fantasma. Reducen la velocidad, toman un desvío indicado y terminan en caminos cerrados, barrancos o zonas donde ocurrieron accidentes graves décadas atrás. Investigaciones locales revelan que muchas de estas señales coinciden con puntos donde murieron personas que nunca fueron rescatadas o cuyos cuerpos jamás aparecieron. Algunos creen que la carretera misma intenta repetir el error, guiando a nuevos conductores hacia el mismo destino, porque en esas rutas no son los fantasmas los que se mueven, es el camino el que te está llevando. Número 3. La mujer que pide ayuda y desaparece dentro del auto, España. Esta es una de las apariciones más recurrentes y perturbadoras en carreteras españolas. Ocurre casi siempre de noche, bajo lluvia o neblina, en tramos rurales donde no hay poblaciones cercanas. Conductores solitarios relatan ver a una mujer al borde de la carretera, vestida de blanco, con ropa antigua o empapada, haciendo señas desesperadas para que se detengan. Su rostro suele verse pálido, angustiado, y su voz, cuando logra hablar, es baja, temblorosa. Pide ayuda, dice que tuvo un accidente, que alguien la sigue, que necesita llegar a casa. Quienes acceden a llevarla describen una sensación inmediata de incomodidad. El aire dentro del auto se vuelve helado, los vidrios se empañan, el silencio se vuelve insoportable. La mujer permanece inmóvil, mirando al frente o al conductor, sin parpadear. Al llegar al destino que ella indica, una curva, un puente, una cruz al borde del camino, el conductor gira la cabeza para avisarle que han llegado y el asiento está vacío. En algunos casos lo verdaderamente aterrador viene después. Al revisar el asiento encuentran huellas mojadas, barro, marcas de manos o incluso mechones de cabello. Cuando preguntan en pueblos cercanos, descubren que una mujer murió atropellada o asesinada exactamente en ese punto años atrás. Se cree que no busca transporte, busca que alguien recuerde su muerte, o peor aún, que alguien ocupe su lugar. Número 2. El accidente que se repite eternamente, Latinoamérica. Esta aparición es especialmente perturbadora porque no se presenta como una figura clara, sino como una escena completa en movimiento, una especie de eco atrapado en el tiempo. Conductores que transitan carreteras peligrosas, curvas cerradas, descensos prolongados, tramos montañosos, aseguran presenciar un accidente automovilístico en pleno desarrollo, un auto volcado, luces intermitentes, personas gritando, alguien pidiendo auxilio desde la cuneta. A veces incluso ven sangre en el asfalto, cuerpos inmóviles o vehículos destrozados bloqueando el paso. Muchos frenan bruscamente, bajan del vehículo o llaman a emergencias, pero en cuestión de segundos, todo desaparece. No hay restos, no hay marcas de frenado, no hay vidrios rotos, nada. Cuando la policía llega, el reporte siempre es el mismo. Aquí ocurre un accidente exactamente igual, pero hace años. En Colombia, México y Argentina se repiten historias de camioneros que juran haber esquivado autos que nunca existieron, provocando accidentes reales al intentar evitar uno fantasma. Algunos sobreviven, otros no. Lo más inquietante es que varios testigos coinciden en detalles idénticos. El color del vehículo, la posición de los cuerpos, la hora exacta, casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Se cree que estas carreteras quedaron marcadas por una muerte violenta y que el suceso se reproduce como una advertencia o como una trampa. Porque quienes ven el accidente una vez suelen volver a verlo y algunos no llegan a contarlo. Número 1. El auto que te sigue hasta que desapareces. Irlanda. Esta es considerada la aparición más peligrosa y mortal en carreteras, no solo por lo que se ve, sino por lo que provoca después. Conductores nocturnos relatan que al mirar por el retrovisor un vehículo aparece detrás de ellos. No tiene placas visibles, a veces no tiene conductor, en otros casos solo se distinguen dos faros blancos demasiado intensos, flotando en la oscuridad. Al principio parece normal, pero pasan los minutos y el auto no se adelanta ni se queda atrás. Mantiene exactamente la misma distancia, curva tras curva, kilómetro tras kilómetro. Cuando el conductor acelera, el vehículo acelera. Cuando frena, el vehículo frena. Algunos testigos aseguran que al mirar con más atención, el auto no refleja la luz correctamente, como si no fuera sólido. Otros dicen que al intentar grabarlo con el celular, la cámara se distorsiona o se apaga. El verdadero terror llega cuando el conductor decide detenerse en una estación de servicio, un peaje o un retén policial y el vehículo simplemente se esfuma, sin rastro, sin sonido, como si nunca hubiera existido.
Lo peor es lo que ocurre después. En varios casos documentados, esas mismas personas desaparecen días o semanas más tarde, muchas veces en la misma carretera. Sus autos son encontrados abandonados, con las puertas abiertas, el motor apagado y el retrovisor roto. Algunos investigadores paranormales creen que no es un auto, sino una entidad que marca a sus víctimas, siguiéndolas una sola vez para elegirlas. Y ahora que conoces las apariciones más aterradoras en carreteras del mundo, recuerda algo. Si alguna noche manejas solo, la niebla se vuelve espesa y en el retrovisor ves algo que no debería estar ahí, no frenes, no mires atrás y sobre todo, no sigas conduciendo como si nada, porque en estas carreteras, no todos los que aparecen quieren llegar a un destino. Si este video te hizo dudar de volver a manejar de noche, déjanos un like, suscríbete a Ciudad Terror y activa la campana, porque aquí las historias no se inventan, se advierten. Nos vemos en el próximo relato. Cuando cae la noche y las sombras despiertan, recuerda, no todo lo que oyes es ficción. En Ciudad Terror, los secretos respiran, los miedos caminan y las historias cobran vida. Suscríbete, dale like y acompáñanos en la oscuridad. Y recuerda, en Ciudad Terror, el miedo es protagonista.